es el arte? El arte es una forma de expresión racional que solo los seres humanos han ido desarrollando a lo largo de su existencia, expresándola desde distintas categorías, como en este caso las artes plásticas, todas ellas con el objetivo de transmitir un mensaje. En las artes plásticas estudian la fundamentación de los procesos simbólicos e históricos y las herramientas teóricas, técnicas y críticas que intervienen en la creación, la recreación, la realización y la expresión artística en escultura, pintura, dibujo, diseño y grabado. Junto a mis amigos Sebastián Sánchez, Liniker Morales, Santiago Ramírez y mi persona, les vamos a hablar sobre las diferentes corrientes artísticas trabajadas en las artes plásticas, desde los inicios de la historia hasta la actualidad. Cabe destacar que no todas las corrientes artísticas trabajadas en las artes plásticas van a estar en este video, solo van a estar las más resaltantes. El impresionismo o postimpresionismo fue desarrollado principalmente en Francia a finales del año 1801. El impresionismo fue un movimiento artístico en el que un pequeño grupo de pintores evitaba el énfasis tradicional en temas históricos o mitológicos, pasando a pintar elementos de realidad, particularmente la naturaleza transitoria de la luz, el color y la textura. El Art and Craft fue como reacción al incremento de la producción en masa y al declive correspondiente de la artesanía durante la Revolución Industrial. Hubo un resurgimiento del interés por las artes decorativas en toda Europa durante la mitad del año 1801, conocido como el movimiento Art and Craft. El Art Nouveau fue tras la corriente del Art and Craft. El Art Nouveau fue un movimiento principalmente ornamental que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos. Una característica distintiva de esta corriente es el uso de líneas asimétricas y orgánicas, en lugar de formas sólidas y uniformes, aplicadas en arquitectura interior y joyería, así como en los carteles e ilustraciones. El cubismo, a diferencia de los impresivos intentos de capturar las condiciones naturales del impresionismo y el postimpresionismo, el cubismo trataba de objetos planos, bidimensionales y distorsionados, sacrificando una perspectiva precisa en favor de la fragmentación surrealista con el objetivo de representar el objeto desde diferentes perspectivas. El futurismo, fundado en Italia a principios del año 1901, el futurismo intentaba capturar el ritmo de la vitalidad y la velocidad de la vida moderna en obras de arte sumamente expresivas que finalmente glorificaron la guerra, el fascismo y la era de las máquinas. El estilo estático se extendería más tarde por toda Europa y especialmente en Rusia. El constructivismo, influenciado tanto por el cubismo como por el futurismo. El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico iniciando en 1920 por el pintor y arquitecto soviético Vladimir Talstev, autor del llamado Manifiesto Realista, junto a los escultores Anthony Persson y Naum Gauss. El Bauhaus, fundada por el arquitecto Walter
Gropius, la enormemente influyente Escuela de Diseño, Arquitectura y Artes Aplicadas de la Bauhaus existió en Alemania de 1919 hasta 1933, cuando fue clausurada por el régimen nazi. El Arte Deco fue un importante movimiento internacional en Europa Occidental y en los Estados Unidos. El Arte Deco toma muchas referencias del Art Nouveau, así como elementos de la Bauhaus y del Cubismo. Se originó en París, donde la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925 le dio su nombre, surrealismo. Al igual que el Arte Deco, el surrealismo floreció en el conocido como periodo de entreguerras. Surgió del movimiento Dada anti-art a principios del siglo XX, pero en un lugar de la sátira, el absurdo, una reacción negativa al horror y la inutilidad de la guerra, que fueron los temas más característicos de la dadaísmo. El surrealismo trajo una expresión creativa mucho más positiva, expresionismo abstracto. A partir de la década de 1940, el movimiento del expresionismo abstracto impuso el desarrollo del arte moderno tal como lo conoceríamos durante la década siguiente. Nueva York fue el epicentro. Empecemos con el estilo tipográfico internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores gráficos en Suiza y Alemania desarrollaron un movimiento modernista, cohesivo y unificado que fue conocido como diseño suizo o como estilo tipográfico internacional. Basándose en el enfoque racional de la Bauhaus, este movimiento todavía aceptado por muchos diseñadores gráficos se basa en la funcionalidad y la universalidad. El pop art fue principalmente un fenómeno cultural británico y estadounidense que ganó por popularidad a finales de los años 1950 y 1960. El pop art fue nombrado así por el crítico de arte Lawrence Alloway por la forma en que le elogiaba la cultura popular. Llevaba los objetos comunes, a menudo poco destacables, al estado icónico, como las latas de sopa, señales de tráfico o hamburguesas. El minimalismo. Se trata de una corriente caracterizada por la simplicidad extrema de la forma y un enfoque muy literal y objetivo. El minimalismo se originó en Nueva York a finales de la década de los 60, impulsado por la insatisfacción con la subjetividad desordenada y espontánea del mismo expresionismo abstracto. El posmodernismo. La posmodernidad fue una reacción en contra de la actitud del modernismo. En lugar del idealismo y la razón, adquirieron fuerzas corrientes de pensamiento escépticas que sospechaban de los principios que la sociedad había asumido y negaban la posibilidad de establecer verdades universales que pudieran describir el mundo que los rodeaba. Los artistas postmodernos defendieron la experiencia y la interpretación individual frente a la aparente claridad de los principios abstractos. Como resultado generaron un pensamiento multidimensional y a menudo contradictorio. El Memphis. Basándose en muchos de los principios del postmodernismo, la estética del diseño de Memphis desafió el modernismo neutral, sobrio y funcional que lo precedió. Con sus raíces en el diseño de modelos, el colectivo Memphis Group fue fundado por el diseñador italiano Ettore Scotta en la década de los 80, pero solo tuvo éxito durante unos 6 años. Gracias.